este tiempo que nos permite un miércoles más, ¿verdad? Poder tener este devocional. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder, Señor, tener este devocional otro miércoles más, Padre Santo. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y los que ya se conectaron, Señor, y los que posteriormente se pudieran conectar. Que tú seas, Señor, hablándonos a nuestro corazón, Padre, que tu palabra, Señor, siga transformando nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Bendice la vida de mi esposo, Señor, que es en esta tarde que va a compartir, Señor, el devocional, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nos das esta gran oportunidad y privilegio, Señor, de poder seguir, Señor, estudiando tu palabra, Señor, y que tú nos hables a través de ella, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuestro devocional de esta tarde lleva por nombre Somos justificados. Vamos a leer Romanos 3 del 23 al 29, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, por lo cual la ley, por lo de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Y la palabra de justificado, ser justificado, de justificación significa que es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. La justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo Jesús es justo, ¿verdad? Y justificado significa el ser declarado inocente de algo que se achaca, te incrimina de culpa o te responsabiliza. Amén. Entonces, vamos a ver un tema, no porque los otros no estén bonitos, ¿no? Sino que este tema nos compete mucho, ¿no? Porque Jesús nos justificó en la cruz, ¿no? Entonces, vimos, ¿verdad? Que la palabra dice que como pecadores, lo que acabamos de leer, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como pecadores, todos somos culpables. Todos somos culpables ante Dios. No hay quien diga, yo no soy culpable. Dice, todos estamos condenados al infierno. ¿Por qué? Porque somos culpables delante de Dios. ¿Por qué? Lo acabo de leer mi esposa. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya sabemos que es la muerte es separación, ¿no? Pero sabemos que nosotros tenemos la herencia de Adán, ¿verdad? Entonces, estamos separados sin conocer, cuando no conoces a Cristo como tu suficiente Salvador y tu Señor, y no lo aceptas en tu vida, dice, estás separado, estás condenado al infierno, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están fuera de la gloria de Dios. Pero ¿qué crees? Dios en su infinita misericordia ha abierto un camino al ser humano. ¿Quién es ese camino? Jesucristo, ¿ah? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice, si no es por Él. Entonces, Dios abrió ese camino ¿para qué? Para el ser humano, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a través, ¿verdad? De ese camino seamos justificados. Y abrimos, ¿no? Y ese camino, ¿quién es? Es Jesucristo. Lo que Pablo nos está hablando en estos pasajes es eso, ¿verdad? Él está diciendo, solamente por medio de Él puedes tú ser justificado, solamente puedes ser rescatado. Entonces, vemos el estado, ¿verdad? El estado del ser humano en la palabra, ¿no? Yo cuando me da la oportunidad, Señor, de compartir, les digo a las personas, ¿no? La Biblia es como un espejo, ¿no? Ves el estado del ser humano. ¿Y cuál es el estado del ser humano sin Dios? Es una condenación eterna. Esa es una realidad.
para el ser humano que no tiene a Cristo como suficiente Salvador, ¿verdad? Y como su Señor. Porque una vez dijo el pastor, muy cierto, ¿no? Todos queremos a Jesús como nuestro Salvador, pero no lo queremos como Señor. No queremos obedecerle, ¿no? Entonces, todo esto que acabamos de ver nos lo muestra la palabra, ¿eh? Y nos dice cuál es la causa de esa separación, ¿verdad? ¿Cuál es? El pecado, porque la heredamos y nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Y qué hace esa naturaleza pecaminosa? Esa automáticamente nos aleja de Dios. ¿Qué dice en Salmos, amor? 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Vemos? Entonces, el mismo escritor de Salmos, ¿no? Está diciendo su condición, ¿no? Está reconociendo su condición. Dice, he sido formado en pecado. En pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Que desde que nacemos, tenemos esa facilidad de hacer lo malo. Es la naturaleza del ser humano. La naturaleza carnal es hacer lo malo. Tiende el ser humano a hacer lo malo. Se inclina. Es su inclinación. No puede, el ser humano no puede buscar a Dios porque dice la palabra que Él nos busca. Entonces, ¿cuál es la inclinación del ser humano? Se inclina a la maldad. Eso lo podemos ver en Génesis, amor, 6:5, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Les hago una pregunta. ¿Ha cambiado los designios de los pensamientos del corazón de todos los seres humanos? ¿No? Creo que está aumentando la maldad. Entonces, eso sigue en aumento. ¿Por qué? Porque es la inclinación del ser humano sin Dios. Por esta razón, ¿verdad? Es que Pablo nos está afirmando que en nuestro estado original todos estamos, ¿qué decía? Excluidos, fuera de la gloria de Dios, y estábamos reservados para el juicio, para un juicio eterno de nuestros pecados, ¿verdad? Estábamos reservados por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, es separación total. Pero dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. Si tú en Cristo Jesús, si tú te acercas a Cristo, reconoces tu condición delante de Él, vas a ser justificado. No vas a tener culpa. Lo acaba de leer mi esposa. Por medio de Cristo, Él nos hace justos delante del Padre. ¿Verdad? Entonces, el pecado nos aleja de la gloria de Dios y nos reserva, ¿verdad? Cuando no conocemos a Cristo, ya lo dijimos, para el castigo eterno, ¿eh? Para el infierno. Ese es el castigo de los pecadores, ¿verdad? Y vemos que esto es una realidad, que no lo podemos cambiar. Hay personas que dicen, el infierno está en este mundo. No es cierto. Es mentira de Satanás. No te dejes engañar. El infierno está preparado para Satanás y sus ángeles. Y al que quiera ir. Entonces el hombre siempre busca la forma de escapar del infierno y trata de justificarse por sus propios medios ante Dios. Unos podrán decir, no, es que yo dono muchísimo dinero, yo hago muy buenas obras, yo no le hago como dicen muchos, yo no le hago mal a nadie, no tengo por qué irme al infierno. Y muchos dicen, pues no, que Dios es amor. Si Dios es amor, no tiene por qué mandarme al infierno. No, nosotros escogemos nuestro destino. El Señor te deja tu libre albedrío para que tú escojas. En Deuteronomio dice, está el bien y el mal, pero yo te recomiendo, parafraseado, yo te recomiendo que escojas este camino, el bien, porque te va a ir bien. Pero si escoges esto,
tu cementera se va a secar, etcétera, etcétera. Te dice muchas cosas. Entonces, el hombre siempre trata de justificarse por sus medios, por sus obras. Y eso, créanme, que nunca van a poder alcanzar o quitar nuestros pecados. En Isaías 64:6, ¿qué dice, amor? Si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y si todas nuestras justicias, todas nuestras obras, todas las cosas que tú quieres hacer para quedar bien con el hombre, porque muchas veces queremos quedar mejor con el hombre que ante Dios. Dice Dios, esa yo no te la acepto, porque esos son como trapos de inmundicia para mí. Dice, eso yo no te lo voy a aceptar. Pero vemos, ¿verdad?, como Pablo enfatizó que nadie es justificado ante Dios por sus propios medios. Así es que no te esfuerces querer justificarte por tus propios medios. No quieras acercarte a Dios por tus propios medios. No quieras tapar tu pecado por tus propios medios, como lo hizo Adán con Eva, ¿no? Cuando pecaron, ¿qué hicieron ellos? Taparon su desnudez. ¿Y qué les dijo Dios? No, yo no te permito que te cubras. Yo necesito cubrirte. Necesito cubrir tu pecado. Yo soy el que... ¿Y qué hizo? Hizo el primer sacrificio. Dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, el hombre siempre trata por sus propios medios acercarse al trono de la gracia. Dice el Señor, no. Primero necesitas ser cubierto para que tú entres al trono de la gracia. ¿Qué dice Romanos 3:20, no? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando no estaba la ley, todos no sabían que estaban pecados en el Antiguo Testamento, antiguamente, ¿no? Ellos no sabían, pero cuando entró la ley, vieron, ay, esto es pecado. Entendieron su condición y entendieron que ellos necesitaban ser justificados delante de Dios, ¿verdad? Entonces, la ley, dice, es el conocimiento del pecado. Vemos, ¿verdad?, que el hombre necesita ser, ¿qué? Justificado delante de Dios. Pero ahora, ¿cómo logro ser justificado? ¿O cuál es el costo de esa justificación? Muchos pueden decir, sí, tú hablas de ser justificado, pero ¿cómo lo logro? ¿O cuál es ese costo? ¿Y qué dice la palabra? La palabra te dice, es gratuita. No tienes que hacer, entre comillas, no digo nada, porque tienes que rendirte delante de Dios y tienes que ofrecer todo lo que tienes, todo lo que eres, ¿no? Todo tu pecado, dice el Señor, te lo entrego a ti, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 3:24, no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, somos, ¿qué dice? Gratuitamente, ¿qué dice? Justificados. ¿Por qué? Por su gracia. Gracia es un regalo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante ese sacrificio perfecto en la cruz, tú eres justificado y yo soy justificado. ¿Quieres ser justificado tú? Si no conoces al Señor, acércate a Él. Busca su rostro. Dile, aquí estoy, Señor. Dile como Isaías, heme aquí. Entonces, hay cosas que debemos saber acerca de la justificación de Dios. Primero, vamos a ver una. Es absolutamente, lo acabamos de ver, es absolutamente gratis.
La salvación es un regalo que Dios te está ofreciendo. ¿Lo quieres? Es el regalo más precioso que puede tener en la vida un cristiano. La salvación, el ser humano. Él vino a dar la vida por todo el mundo, pero el mundo lo sigue rechazando. Esa salvación es invaluable, no tiene precio, es incalculable. Nadie puede ganarlo por sus propias fuerzas, por sus propios medios. ¿Por qué? Porque es un regalo de la gracia de Dios por su grandísima misericordia. No desprecies ese regalo que el Señor hoy tiene para tu vida. ¿Qué dice Efesios 2, 4, 5, no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia, ya ves, es gratuito. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿se acuerdan lo que leímos? Y pecados. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí. Entonces, estamos muertos por cuanto todos pecaron. Están destituidos, están fuera de la gloria de Dios. Están muertos, no tienen vida, dice. Dice, pero por gracia, por ese regalo que Dios mandó al mundo, que es su Hijo amado, que es su Hijo precioso, su Hijo poderoso, su Hijo amado, dice, yo la doy para que tú seas salvo. Solamente acércate, arrepiéntete, pídeme perdón, acepta a mi Hijo como tu suficiente Salvador y Señor, dice, y vas a ser salvo. Ese es el gran amor del que habla Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso dice Efesios, por gracia sois salvos. Dios nos dio ese precioso regalo. ¿Lo quieres? Es tu decisión. La vida es de decisiones. La vida es que tú digas, yo sí quiero recibir ese don, yo sí quiero recibir ese regalo. Pero ¿qué crees? El hecho de que sea gratis no significa que no tenga valor, porque es de gran valor, porque es su Hijo el que dio la vida por nosotros. El costo fue tan alto y tan precioso que no lo podemos comprar Ni pagar. por nada, ni pagar esa justificación a Dios, lo que hizo Jesús en la cruz. Vuelvo a repetirte, el precio es muy alto. El precio es muy alto, nadie lo puede comprar. ¿Por qué? Tú dirás por qué. Habrán gente que sí, yo sé cuál fue el precio. Y yo te digo, amigo, si no sabes cuál es el precio fue la sangre de su Hijo unigénito. Esa sangre que fue derramada, esa fue la que te justificó y la que me justificó, la que me declaró justo. Yo era declarado culpable, pero Él me declaró justo cuando yo me acerqué a Él y lo acepté como mi Señor, como mi único suficiente Salvador. Y Él me declaró justo delante del Padre. ¿Quieres que Él te declare justo? Acércate a Él, busca su rostro, porque en su misericordia Dios la proporcionó gratis. Ese precio tan alto que fue la sangre de su Hijo, Él la proporcionó gratis. Imagínense los que son padres. ¿Qué sentirías viendo que tu hijo sea bofeteado, ver lo que lo estén crucificando, verlo sangrando? No creo que Dios haya disfrutado ese momento. Yo creo que le dolió su corazón.
ver a su hijo amado sacrificándose por ti, por mí. ¿Por qué lo hizo Dios? Por amor, para que seamos justificados ante Él, para que Él nos pueda ver de nuevo, porque estábamos fuera. Entonces vemos que el único medio para nuestra justificación, ya lo vimos, lo acabamos de leer en Romanos, yo lo leo, 3:24b y 25, dice la escritura que solo es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente puede ser justificado mediante esa redención, mediante ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él fue el sacrificio, Él fue el Cordero de Dios, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense, pasó por alto quién éramos. No se fijó Dios. Dijo, yo los paso por alto. Y mandó a su hijo. Entonces, esta justificación solo se obtiene por medio de la fe, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La fe es la suma importancia para que tú y yo obtengamos esa salvación preciosa, porque sin ella es imposible obtenerla. Si no tienes fe en Cristo, es imposible que tú puedas obtener esa salvación. ¿Qué dice Efesios 2:8-9, amor, por favor? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿viste? ¿Es por medio de qué? Por medio de la fe, por medio de creer en Cristo. Dice, ese don no es tuyo, ese don lo envió Dios para que sea salva la humanidad. Pero la gente no quiere. Dice, no te esfuerces, porque no va a ser por lo que te esfuerce, ni porque cómo prediques, ni porque cómo hables, ni cómo te desempeñes, ni cómo cantes, ni cómo toques, ni cómo enseñes. No te esfuerces. Dice, es por mi gracia, es por Él. Dice, no es por tus obras que tú hagas, para que tú no te lleves la gloria, porque la gloria solo le pertenece a Él. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces vemos que las palabras gracia y misericordia se incluyen nuevamente en el concepto, ¿verdad?, de la salvación, permitiéndonos ver que las buenas obras nunca pueden reemplazar la fe en Cristo. Ahora, ¿de parte de quién viene esa justificación? Quizá tú lo sepas, vuelvo a decir. Tú sepas de parte de quién viene esta justificación. Pero quizá habrá alguien que no lo sepa. Vamos a leer Romanos 3, 25-28 en palabra de Dios para todos. Por favor. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Entonces, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? No la hay. ¿Por qué razón? Por la razón de fe y no cumplir la ley. Por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. Creo que no necesita mucha explicación lo que acaba de leer mi esposa, ¿no? Dice, tú vas a ser justificado por medio de qué. Ay, voy a cumplir todo. Dice, no, no es porque cumplas la ley, porque si infringes una, truenas. Dice, tú eres aprobado por la fe. En Jesús. ¿En quién? Ah, yo tengo mucha fe en el santo fulano. No, dice, por la fe en Cristo, por la fe de aquel que tomó tu lugar y tomó mi lugar, por amor a ti y por amor a mí.
que es Cristo Jesús. Ese es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Es donde encuentras tú la justificación. Es donde Jesús dice, sí, Padre, lo presento como justo, porque yo di la vida por él. Yo lo cumplí. Entonces vemos, lo vuelvo a repetir, esta justificación la proporciona el mismo Padre, el mismo Dios, que envió a su Hijo para expiar todos nuestros pecados. No era como antes, que se cubrían, pero dice, yo los quito. Alguna vez escuché una enseñanza, creo que estuvo mal, que decía, sacrificaban un animal y luego lo intentaban y no podían. No, nunca iba a poder hacer así, porque eso los cubría temporalmente. Pero el Señor los saca, nos limpia totalmente y nos deja limpios y nos dice, ya no son culpables, son justos delante de ti, Padre. Entonces, por tanto, toda la gloria y el honor a quién le pertenecen, a Dios. A ningún hombre en la tierra, ¿verdad? Y ningún hombre en la tierra puede jactarse de haber logrado la salvación de su alma por sus obras. Por eso dice Dios, no es por tus obras. Tú no puedes jactar de que fuiste justificado por tus obras. Dice, no, es por Él, por medio de la fe en mi Hijo Jesús, en mi Hijo amado, el que yo envié para que fuera lastimado, para que fuera bofeteado, para que fuera crucificado, para que hubiera derrame su preciosa sangre. Es por Él. Dice, pasó una vez, muy correcto, dice, no te equivoques, burro. Dice, tú nada más eres el burro, Él es el rey, ¿verdad? Ahora veamos a quién Dios preparó esa justificación. Romanos 3:29, ¿no? Por favor. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Entonces vemos, ¿verdad? Esta salvación es universal, es para todos. Yo no entiendo cuando personas dicen, no, Dios escogió a unos para que se fueran al infierno y Dios los escogió a otros para que se salvaran. No es cierto, la salvación es para todos, para todo aquel que quiera. Si no quieres, tú decides tu destino. Entonces vemos que es para todos, ya no es solo para los judíos, sino también para todos los que quieran creer en Jesucristo y entreguen su vida en totalidad a Él. Algunas religiones son muy exclusivas, ¿verdad? Y tienen ciertos requisitos, obras. Si haces esto, si te vistes así, y si haces el otro, si crees así, obras. Dice, y si lo haces así, tú puedes obtener la salvación. No es cierto. Ya vimos que el Evangelio de Cristo es para todos, sin importar su nacionalidad o condición social. Es para todos. No es para el rico, es para todos. Entonces, ninguna obra que hagas o cualquier religión que tengas puede salvarte. Hoy, amigo, Dios te ofrece ese regalo. Te ofrece esa salvación. Y te dice, yo quiero. Jesús te dice, yo quiero declararte justo. Pero es por creer en mí. ¿Lo aceptas? Es tu decisión. Sí, voy a leer Romanos 5:1. Habla igual de que somos justificados a través de la fe. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque había una enemistad, ¿verdad? Había una separación entre Dios y el hombre, y a través de Jesús pues tenemos esa justificación para con Dios, ¿verdad? Yo quisiera, ya para terminar, quisiera que vayamos a Juan 1:29. Vimos en el estudio cómo antes, cuando sacrificaban, era para cubrir temporalmente los pecados, ¿verdad? Así, lo tenían que hacer. Y eran aceptados. Pero yo quisiera terminar y me encantaría
me gustaría que todo se les quedara grabado lo que os habló, pero que esto que vamos a leer y explicar, que Dios me dé sabiduría y que quede grabado en tu corazón y digas, gracias Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Juan 1:29, ¿qué dice, amor? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya vieron? Quita, no cubre, quita. Es la diferencia en el Del Antiguo Antiguo Testamento. Testamento. En el Antiguo se cubría. Él dice, quita. He aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos aquí en este versículo como, si leen todo el capítulo, vemos como cuando se acerca a Jesús, Juan lo reconoció. Entre toda esa multitud, Juan lo reconoce, ¿verdad? Sí. Y observen unas palabras, cómo lo presenta Juan a Jesús. Fíjense, Juan no presentó a Jesús como el Hijo de Dios, no dijo, he aquí el Hijo de Dios, ni tampoco les dijo, he aquí el Santo de Dios, ni tampoco los dijo, he aquí la palabra de Dios viviente. No lo dijo así. Por eso quise decir que esto, guárdatelo en tu corazón. Juan fue directamente al punto. Fue directamente a la esencia de la necesidad que tenía Israel y la necesidad que teníamos todo el mundo y que sigue teniendo todo el mundo. Fíjense, Juan proclamó a Jesús como el Cordero de Dios. No lo proclamó como es el Hijo de Dios, es la palabra de Dios, es el Santo de Dios. No, él lo proclamó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. Fíjense, aunque el bautismo de Juan había confrontado a la gente de la necesidad del arrepentimiento. Recordemos que Juan bautizaba para el arrepentimiento y los confrontaba y tenían que arrepentirse para ser bautizados. Pero ¿qué les dijo Juan con esa palabra de he aquí el Cordero de Dios? Fue al meollo del asunto y les dijo, lo que estos necesitan y los que necesitarán más adelante es mucho más que un arrepentimiento. Ellos necesitan la redención. Y dijo, en otras palabras, ninguna cantidad de agua podría quitar esa mancha de los pecados. Él decía, se requiere de algo más grande. Por eso dijo, he aquí el Cordero. Se requería del derramamiento de sangre, y no de sangre como lo acabamos de ver hace poquito, de toros y cabras, que nunca podían quitar el pecado, ni tampoco la podía quitar ningún cordero. Se necesitaba el derramamiento de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Por eso les dijo, Él es el Cordero sacrificial. Él es el que va a tomar tu lugar y mi lugar. Por eso dijo, Él es el Cordero de Dios que quita. Por eso dice, con ese sacrificio, Él va a quitar de tajo el pecado. Por eso lo presentó como el Cordero. Entonces, ya para terminar, ya falta muy poquito, solamente esa redención, les dijo, solamente esa redención va a ser posible por medio del Cordero de Dios. Esa fue la declaración de Juan. Les dejó bien claro a esa multitud que Jesús sería el sacrificio para el pecado. Él era Dios, ¿verdad? Antes que el tiempo comenzara, pero en la carne, en su humanidad, cuando asumió el rol de humano, Él asumió también el rol de un cordero sacrificial. ¿Por qué? ¿Obligado? No.
fue por voluntad propia. Jesús aceptó su rol en el plan eterno. Y para terminar, quiero terminar con una pregunta. Jesús, vimos, aceptó el plan eterno de la salvación que el Padre preparó para este mundo. Aceptó el rol de humano. Aceptó el rol del Cordero Sacrificial. Aceptó el rol del plan eterno. Yo te hago una pregunta. Analízalo. ¿Cuál es tu rol en este mundo? ¿Cuál es tu rol en este mundo? ¿Aceptas tu rol que Dios quiere para ti o no? Esa es tu decisión. Nada más. Es de decisiones esta vida. Pues muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Espero que haya sido de bendición como para nosotros fue de bendición este estudio. Quisiera que nos apoye a orar. Dianita, por favor, ¿nos ayudas a ser despedidos, por favor? Amén. Sí, gracias, hermanos. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por este momento, Señor, porque tú siempre nos hablas. Padre, gracias por que nos recuerdas por medio de tu palabra lo que hiciste por nosotros, por este amor, Señor, gracias porque tenemos esta forma para poder llegar así uno de nuestros padres. Señor. Doy gracias, Padre, por los hermanos, bendícelos, gracias porque tienen la actitud, Señor, porque están siendo unos buenos siervos, Padre, enseñándonos, Señor. Bendícelos, bendice su familia, Señor, bendice a nuestros hermanos que estén conectados, Señor, y los que no pudieron, Padre, en la iglesia, Padre, bendícelos a cada uno de ellos. Te doy gracias, Padre, y sé tú siempre en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Dios les bendice y gracias por tomarse su tiempo. Bendiciones. Que tengan bonita tarde, Dios los guarde.